Bien, vamos a por los ejercicios del tema 8 de programación orientada a objetos. Y para esta unidad os he preparado una sorpresa. No son una serie de ejercicios, sino que es un solo ejercicio en el que os quiero enseñar algunas cosas nuevas. Como bien os pongo aquí, en este ejercicio vamos a trabajar el concepto de puntos, coordenadas y vectores sobre el plano cartesiano y cómo la programación orientada a objetos puede ser una excelente aliada para trabajar con ellos. No está pensado para que hagas ningún tipo de cálculo, sino para que practiques la automatización de tareas. Creo que es un ejemplo muy interesante, punto de partida en la programación de gráficos, pero si consideras que esto no es lo tuyo, simplemente puedes pasar de largo. Ahora bien, debes ser consciente de que te vas a perder uno de los ejercicios más interesantes del curso. Así que vamos a por ello. Vamos a ver primero este pequeño resumen que os hago de conceptos. Y empezaremos por el plano cartesiano. El plano cartesiano, como tenéis aquí, es un espacio bidimensional. Podéis dibujarlo en una libreta si queréis. En dos dimensiones, formado por dos rectas perpendiculares, es decir, que se cortan en un punto, formando ángulos de 90 grados, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto, como he dicho. La recta horizontal se denomina eje de las abscisas o eje X. Aquí tenemos la X. Mientras que la vertical recibe el nombre de eje de ordenadas o simplemente eje Y, aquí tenemos la Y. En cuanto al punto donde se cortan, se conoce como el punto de origen O. Aquí lo tenemos, el punto de origen es este de aquí donde se cortan las dos. Es importante remarcar que el plano se divide en 4 cuadrantes. Una vez se cortan estas dos rectas, pues quedarían 4 espacios diferenciados. El primero, arriba a la derecha, sería el primer cuadrante. Arriba a la izquierda, el segundo cuadrante, abajo a la izquierda, tercer cuadrante y abajo a la derecha, cuarto cuadrante. Las propiedades son sencillas y es que todos los números que están por la derecha de este eje X son positivos, mientras que los que están a la izquierda son negativos. En cuanto al eje Y, los números que están por encima del punto de origen son positivos y por debajo son negativos. Por tanto, las propiedades quedarían que en el primer cuadrante tanto las X como las Y son siempre positivas. En el segundo cuadrante las X son negativas pero las Y son positivas. En el tercer cuadrante tanto las X como las Y son negativas. Y en el cuarto cuadrante las X son positivas pero las Y son negativas. Esas son las propiedades de los cuadrantes. Vamos a por los puntos y coordenadas. Como digo aquí, el objetivo de todo esto es describir la posición de puntos, es decir, en algún lugar pues podemos posicionar puntitos. Y estos puntitos se pueden describir pues utilizando coordenadas, que se forman asociando el valor de las ejes X y el valor del eje Y, como tenemos en este ejemplo. Aquí tenemos un puntito. Bueno, empezando por el origen, un punto en el origen tendría de valor de las X y las Y 0, 0. Este de aquí, que está en verde, tendría en el eje de las X 2 y en el eje de las Y 3. Por eso está aquí arriba, ¿no? Y así los demás. La representación de un punto es sencilla. Pondríamos una P y entre paréntesis la X y la Y, las posiciones, las coordenadas donde están, haciendo referencia a las distancias, a lo que serían las rectas, ¿no? Y en cuanto a los vectores en el plano, un vector hace referencia a un segmento generado a partir de dos puntos distintos que está orientado en una dirección. Por ejemplo, aquí tenemos un punto A y aquí tenemos un punto B. Si decimos que tenemos un vector de A a B, tendríamos que trazar una línea en dirección B desde el punto A, de esta forma. Como veis, este vector tiene una longitud, que es pues lo que mide la longitud de esta línea roja, y la dirección o sentido, que es la que se determina pues a partir del punto de origen hacia el punto de destino, que se podría calcular pues a partir de 360 grados, como veis, teniendo en cuenta que esto sería 0 grados, hacia arriba perpendicular sería 90, pues este de aquí no sería 45 porque 45 pasaría por este punto, pero sería menos, ¿no? Igual sería 35, por ejemplo. Bueno, como digo, en esta figura podemos observar dos puntos A y B que podríamos definir de la siguiente forma. Tenemos el punto A, aquí tendríamos la primera posición X1 y la posición Y1, que serían las posiciones de
de las coordenadas del A, como veis sería 2 a la derecha en el eje X y 3 arriba en el eje de las Y, por eso sería 2, 3. Y el punto B tendríamos para las posiciones X e Y, o sea sus coordenadas, 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba y 1, 2, 3, 4, 5 hacia arriba también en el eje de las Y. Por tanto 5, 5, ahí tenemos el segundo punto. Y entonces el vector se representaría como la diferencia entre las coordenadas del segundo punto respecto al primero, es decir, restamos del segundo al primero. Y la fórmula es esta de aquí. Cogemos la posición X del segundo, le restamos la del primero y lo mismo para la posición Y nos quedaría 5 menos 2 y 5 menos 3. Por tanto, indicaríamos que este vector se escribiría AB igual, como si escribiéramos aquí un punto, 3, 2. Lo que en definitiva no deja de ser 3 a la derecha, como veis aquí, 3 a la derecha y 2 hacia arriba. De ahí que se diga 3, 2. Y con esto finalizamos este mini repaso. Ahora viene el ejercicio en sí. Tenemos que crear una clase llamada punto con sus dos coordenadas X e Y. Tenemos que añadir un método constructor para crear puntos fácilmente. Si no se reciben una coordenada, su valor será 0. Tendremos que sobreescribir el método string para que al imprimir por pantalla un punto aparezca el formato este de aquí, un paréntesis, el punto X y el punto Y. Tendremos que añadir un método cuadrante que indique a qué cuadrante pertenece el punto o si es el origen, es decir, tendremos que comprobar pues, aquellas posiciones positivas o negativas de las X y las Y con condiciones. Tendremos que añadir un método llamado vector que tomará otro punto y calculará el vector resultante entre los dos puntos. Y luego, de forma optativa, añadiremos un método llamado distancia que tomará otro punto y calculará la distancia entre los dos puntos y los mostrará por pantalla, utilizando esta fórmula de aquí. Una nota que pongo es que la función raíz cuadrada que vemos en esta fórmula en Python se llama square root, así, sqrt, y se debe importar manualmente el módulo math y utilizará de esta forma, como el número pi, pero aquí tendríamos la función de raíz cuadrada. Ya para acabar, una vez hayamos creado los puntos, veremos cómo crear una clase rectángulo con dos puntos, un punto inicial y uno final, cómo trazaremos a partir de estos dos puntos una especie de diagonal y proyectaremos un rectángulo. Podemos formar un rectángulo a partir de una diagonal. Entonces añadiremos un método constructor para crear los dos puntos fácilmente. Si no se envían, se crearán dos puntos en el origen. Añadiremos al rectángulo un método llamado base para mostrar la base del rectángulo, otro altura para la altura y uno área que mostrará el área. Esto está mal, el área. ¿Vale? Y aquí tengo un apunte que indica que puedes identificar fácilmente estos valores si intentas dibujar el cuadrado a partir de su diagonal. Si andas perdido, prueba a dibujarlo en un papel, seguro que lo verás mucho más claro. Y además recuerda que puedes utilizar la función abs, absolute, para saber el valor absoluto de un número. ¿De acuerdo? Bueno, como veis hasta aquí era el enunciado del ejercicio, así que vamos a ponernos manos a la obra con todo esto para que veáis cómo podemos, utilizando clases y objetos, trasladar todos estos conceptos y aplicarlos fácilmente. Vamos a comenzar. Ya vamos a importar este módulo math, lo vamos a dejar importado aquí arriba y vamos a ponernos con el desarrollo de la clase punto. La clase punto debe tener un constructor que tomará dos coordenadas. Una coordenada llamada X y una llamada Y. Pero vamos a añadirles un valor por defecto que será 0 en caso de que una de ellas no se pase. Como recordaréis, así lo indicábamos. Entonces vamos a establecer los valores o atributos de instancia, ¿no? Con los que le pasamos al constructor de esta forma y aquí ya tendríamos la inicialización. Luego tenemos que sobreescribir el método string para mostrar el punto tal como nos piden, que nos indicaban que queríamos mostrarlo con unos paréntesis, ¿no? Así que simplemente podríamos retornar
una cadena de esta forma con dos valores separados por una coma. Y cuando lo formateemos, haríamos referencia a self x y a self y. De esta forma, muy fácilmente. Ahora tenemos que crear un método cuadrante para determinar en qué cuadrante de los 4 que hay está este punto o si está en el origen. Recordad, los cuadrantes, aquí arriba lo tenemos, y el origen era si este punto está justo en el 0, 0. Así que vamos a crear todas estas comprobaciones. Def cuadrante y vamos a por ello. Si la x es positiva y la y es positiva, habíamos quedado que era el primer cuadrante. Y self x es mayor que 0, and self y es mayor que 0, pues estamos en el primer cuadrante. Print, vamos a ponerlo de esta forma. Aquí le vamos a pasar el punto, lo vamos a mostrar aquí y diríamos pertenece al primer cuadrante. Fijaros, cuando queramos mostrar pues la propia instancia, el propio objeto, vamos a mostrar el punto aquí haciendo referencia a este contenido aquí arriba. Lo vamos a hacer pasándole el self. Pasándole el self le estaremos pasando el propio objeto, la propia instancia de objeto. Y entonces aquí saldrá el punto, tal como nosotros hemos definido aquí arriba, pertenece al primer cuadrante. Vamos a añadir un elif para comprobar el segundo cuadrante que habíamos quedado que era cuando las x son negativas y las y son positivas. Es decir, x negativa, y positiva. Pertenece al segundo cuadrante. Otro elif para comprobar el tercer cuadrante que habíamos quedado que tanto las x como las y eran negativas. Tercer cuadrante. También tendríamos x positivas, y negativas. Cuarto cuadrante. Y el último caso es que sea el origen, es decir, que la x y la y sean ambas 0, pero podemos ponerlo simplemente con un else. Podríamos simplemente copiar lo que tenemos aquí y diríamos se encuentra sobre el origen. De esta forma. Bien, aquí ya tenemos el método del cuadrante y ya mostramos a qué cuadrante pertenece este punto a partir de sus posiciones x y, sus coordenadas. Respecto al método del vector, vamos a crear el método vector y el método vector va a recibir otro punto a partir del cual vamos a tener que determinar pues este vector resultante. Si lo recordáis, necesitábamos 2 puntos para crear un vector, uno que era el inicio y uno que era el fin. Y teníamos esta fórmula para determinar el resultado del vector, que es lo que tenemos que mostrar. Así que tendremos que aplicar esta pequeña fórmula a partir del segundo punto que nos pasa como parámetro esta función. Y lo vamos a hacer fácilmente, simplemente en el print, y vamos a mostrar un mensaje. El vector entre, pondríamos este punto y este punto es, y aquí vamos a mostrar manualmente el resultado de hacer pues las dos restas de las dos posiciones de esta forma. Vamos a pasarle con format. De esta forma indicaríamos en primer lugar el punto actual, nosotros mismos, en segundo lugar el punto que vamos a pasar para mostrarlo, y aquí tenemos que calcular el vector, que lo calcularíamos con el punto x que hemos pasado el segundo menos el propio de la propia instancia, y lo mismo para el punto y del que hemos pasado menos el de la propia instancia, de esta forma. Y luego tendríamos la parte optativa de crear un método llamado distancia que utilice esta fórmula y calcule la distancia entre los dos puntos. Este se hace de esta forma. Vamos a crear la distancia, le vamos a pasar self y otro punto, y vamos a calcular la distancia
con aquella fórmula que tenemos aquí. Esto lo tenemos que trasladar a código, haciendo x2 y x1 por referencia al de la x del segundo punto menos la del primero, elevado a 2, la resta y así, ¿no? Y esto todo pasárselo a la raíz. Bueno, pues esto quedaría de la siguiente forma. Raíz cuadrada más square root de el primer punto, la resta del primer punto, que quedaría así, punto x menos self x, pero todo esto elevado a 2, más punto y, que es el segundo punto, menos la propia posición y, y todo esto elevado a 2. Y aquí tenemos ya la suma elevada a 2 de ambos y la raíz cuadrada, que hemos guardado en D. Finalmente mostraríamos por pantalla la distancia entre los puntos, este y este de aquí, es este valor. Pasamos a format, self, punto y la distancia. ¿Vale? Bien, vamos a probar lo que tenemos hasta ahora con lo que nos piden. Vamos a experimentar con la primera parte, con los puntos. Luego ya crearemos la clase rectángulo y acabaremos de experimentar. Nos piden crear los puntos A, B, C y D. Voy a copiarlos abajo para tenerlos de referencia. Y vamos a utilizar esta clase. Vamos a crear un punto A de esta forma, pasándole 2, 3. Vamos a crear un punto B, pasándole 5, 5. Un punto C, pasándole menos 3 y menos 1. Y un punto D, pasándole 0 y 0. Aunque si no le pasásemos 0 y 0, como también se lo otorga automáticamente, también valdría. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Bien, vamos a ejecutar esto a ver si todo ha funcionado correctamente. Y parece que no me da ningún error. No tengo ningún error de codificación. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, según nos indican arriba, consultar a qué cuadrante pertenecen el punto A, C y D. Por tanto, del punto A vamos a llamar cuadrante. Del punto C vamos a llamar al cuadrante. Y del punto D vamos a llamar al cuadrante. Vamos a ejecutarlo. Y nos indica que el punto 2, 3 pertenece al primer cuadrante, correcto, son los dos positivos. Menos 3, menos 1 pertenece al tercer cuadrante, cuando eran los dos negativos, por lo tanto es correcto. Y 0, 0 se encuentra sobre el origen, correcto. Vale, voy a comentar estas 3 líneas para seguir con los experimentos. Luego nos piden que consultemos los vectores A y B, perdón, AB y BA, es decir, en dirección punto del A a B y desde el B hasta el A. Esto lo vamos a hacer de esta forma. El AB cogeríamos de inicial el A y luego haríamos un vector hasta B de esta forma y le pasaríamos el punto B. Y el caso contrario del B, vector al A. Y a ver qué es lo que nos da. El vector entre 2, 3 y 5, 5 es 3 y 2. Y el vector entre 5 y 5 y 2, 3 es menos 3 y menos 2. Esto sería como decir 3 a la derecha, 2 arriba. Y esto sería como decir 3 a la izquierda, 2 abajo. De hecho, ya he cogido los valores expresamente para que lo comparásemos con esto de aquí, porque son los mismos puntos que en este dibujo. Si en esta dirección, como hemos visto, son 3 a la derecha y 2 arriba. Pero si la dirección fuera al revés, de B a A, serían menos 3 a la izquierda y menos 2 abajo, como habéis visto. Por tanto, tenemos los vectores correctamente. Vamos a comentarlo y seguimos con los experimentos. Y optativo, consulta la distancia entre los puntos A y B y B y A.
vamos a calcular la distancia entre el punto A, distancia, con el punto B. Y lo mismo del punto B, distancia, del punto A. Vamos a ver si da el mismo resultado. Teóricamente debería de darlo. La distancia entre los puntos 2, 3 y 5, 5 es 3,60, etc. Y entre el 5, 5 y el 2, 3 es lo mismo. Bueno, esto es obvio, porque es la misma distancia desde el punto A al B que del B al A. Y además nuestro programa lo ha calculado correctamente, así que sabemos que funciona bien. Vamos a ver qué más nos piden. Determina cuál de los tres puntos A, B o C se encuentra más lejos del origen. Punto 0, 0. Vale. Aquí lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es mostrar pues, la distancia del punto A, del punto B. Lo voy a volver a copiar abajo. Del punto A, del punto B, ¿y cuál más era? Y C. Hasta el origen. Podríamos pasarle aquí un punto 0, 0 creado dinámicamente de esta forma. O podríamos pasar el punto D, porque es el que también es el origen, ¿no? Por tanto, vamos a determinar cuál de estos tres es mayor. El primero son 360, el segundo, el B, son 7 y el C son 3,16. Y la pregunta nos preguntaba cuál de los tres puntos se encuentra más lejos. Por tanto, el que se encuentra más lejos es el 5, 5, que está a 7 de distancia. 7 unidades de algo, no tiene por qué ser centímetros ni metros ni nada, simplemente en el contexto que estamos hablando, ¿eh? Muy bien, ya hemos experimentado con los puntos y ahora vamos a crear una clase rectángulo para acabar de trabajar estos ejemplos. Tienes que crear una clase llamada rectángulo con dos puntos inicial y final que formarán la diagonal del rectángulo. Muy bien, vamos a crearlo, vamos a hacerlo aquí. Class rectángulo. En esta clase rectángulo vamos a crear un método inicializador, un constructor, al que le vamos a pasar self, un punto inicial, podríamos llamarlo p inicial de esta forma, y por defecto que se cree el punto de origen de esta forma, si no le pasamos nada, porque es lo que nos piden aquí arriba, ¿no? Básicamente dice, si nos envían se crearán dos puntos en el origen por defecto. Pues ahí está. Lo podemos crear dinámicamente así. Y el punto final también. Vamos a crear dinámicamente si no lo pasamos de esta forma. Y ahora vamos a asignarlo. ¿Vale? Ahora tenemos que determinar la base, la altura y el área. Def base. Vamos a calcularlo. Y la base, podríamos guardarla aquí en self base, por si quisiéramos utilizarla más adelante. Y lo que vamos a hacer es restar del punto final x el punto inicial x. Self punto final x menos self punto inicial x. Para saber la longitud de la base, tendríamos que saber la distancia que hay entre los puntos x, ¿no? El de la que forma la diagonal. Por tanto, cogeríamos el final y lo restaríamos el inicial. En caso de que esto nos diera negativo, pues claro, tendríamos un cálculo de la base que daría menos algo. Tendríamos que transformarlo a positivo. Y por ejemplo lo podemos hacer pasándole esta resta a la función abs, que nos daba el valor absoluto. Y de forma muy similar, el concepto para calcular la altura es lo mismo, pero utilizando las y. Self altura sería abs self punto final y menos self punto inicial y. Y ambos los vamos a mostrar por pantalla de esta forma. La base del rectángulo es este número, y lo vamos a pasar con el format fácilmente, self base. Y abajo lo mismo, pero la altura del rectángulo es self altura. Y en cuanto al área, tendríamos que definir
area self, y aquí tendríamos que suponer que ya tenemos la base y la altura anteriormente calculadas, si no, quizá tendríamos que volver a calcular ambas si lo hiciéramos de entrada. Y entonces calcularíamos el area como la multiplicación self base por la altura, self altura. Bueno, ya sabéis que la fórmula es muy sencilla. Haríamos un print, vamos a copiarlo de aquí arriba mejor. El área del rectángulo es, y pondríamos aquí self area. Y aquí la unidad serían cuadrados, pero bueno, lo vamos a dejar así. ¿Vale? Con esto creo que ya lo tenemos. Vamos a acabar de experimentar. Crea un rectángulo utilizando los puntos A y B. Vamos a llamarlo R, ya que estamos, rectángulo, y le vamos a pasar los puntos A y B, de esta forma, como los tenemos aquí arriba. Luego nos dicen que consultemos la base, altura y área del rectángulo. Así que simplemente vamos a llamar los tres métodos base, altura y área. Y a ver qué nos da. La base del rectángulo es 3, la altura del rectángulo es 2 y el área del rectángulo es 6, 3 por 2. De alguna forma esto es lógico, porque estamos dibujando el rectángulo entre estos dos puntos, el que traza este vector. Por tanto, el rectángulo quedaría así y la altura sería 2, la base sería 3, 3 por 2, 6, que curiosamente es el número de cuadraditos que tenemos aquí. Y con esto finalizamos los ejercicios de este tema de programación orientada a objetos, que aunque solo ha sido un ejercicio muy completo que nos ha servido para practicar un montón de conceptos e introducirnos un poco más en el mundo de la programación ya de formas geométricas, aunque realmente todo esto es muy abstracto. Pero en el momento en que esto lo llevemos a algo gráfico, pues veréis cómo todo cobra mucho más significado, porque ahora lo que nos faltaría es otra parte de un programa que cogiera estos valores y los mostrase o los dibujase encima de un eje de coordenadas visualmente, ¿no? Con gráficos, pero esto es la lógica que hay detrás. Así que vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado y seguimos con el curso.